de que fuera realmente ratificado por España, ¿no? Sin más, ¿qué contenido tiene necesario? Bueno, se cambian los conceptos. Hasta ahora sabemos que los conceptos de acoso y violencia se incorporaban a la Ley Orgánica de Igualdad, igual que a las leyes autonómicas. Y a partir de ahora da un paso más allá, ¿no? Se introduce a nivel mundial pues algo en una agenda global que era impensable, que es en la OIT, y que a su vez afecta a todos los países, y pensemos en todos los continentes, no pensemos en Europa, pensemos en América, pensamos en África, pensemos en Asia, ¿no? ¿Cómo puede afectar de manera positiva el que en una agenda mundial se incluya esta materia? Sobre todo relacionado con, en caso de que exista un supuesto caso de acoso o violencia en el trabajo, vinculado a la vulneración de derechos humanos y además a la desigualdad por razón de género o a la desigualdad por razón de sexo. Es un avance enorme, ¿no? Sobre todo que en las agendas multinacionales pues, se tenga esto en cuenta y se debata y al final se configure como una intervención necesaria de los estados a acometer la actuación ante el acoso y la violencia en el trabajo. Bueno, ¿qué tiene de importante y necesario? Quizás lo que podamos ver. A día de hoy, España tiene una regulación ya desde el año 2007. Como sabemos, desde la Ley Orgánica de 2007 obligaba a todas las empresas a tener establecidos procedimientos, lo que se denomina vulgarmente protocolos, para actuar ante el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. ¿Esto qué significa? Pues que desde el año 2007 todas las empresas tienen que tener ese protocolo y aún estamos a años luz de que esté implantado en muchas de las empresas. Además, ¿qué tiene de importante? Es que estos procedimientos tienen que ser negociados, de manera que si la empresa tiene representación unitaria, debe llevarlo a una mesa de negociación para ser aprobado junto con la parte social. Bueno, ha habido un cambio importante, ¿no? Antes de la ratificación del 190, y este cambio ha sido que con la introducción de las normas en materia de igualdad, el desarrollo de los diagnósticos de género vinculado al Real Decreto 901, que como sabemos entró en vigor el 14 de enero del año 21, pues se incluye que dentro de la negociación de los planes de igualdad también se lleva a cabo la negociación de los protocolos de acoso. Entonces, es un paso un poquito más. ¿Y por qué? Pues porque si una empresa voluntaria u obligatoriamente realiza un plan de igualdad, y pensemos que voluntaria, porque puede hacerlo una empresa con menos de 50 personas que no tenga necesidad legal de cumplir ese requisito, pero sí tenga que hacer un protocolo, es decir, no tiene por qué tener un plan de igualdad, pero sí tiene que tener un protocolo porque todas las empresas tienen que tener un protocolo de acoso. Pues lo que va a pasar es que si asume voluntariamente la negociación de un plan de igualdad, a su vez va a tener que negociar o sí el protocolo. Y en caso que no tenga representación unitaria, tendrá que negociarlo con la representación sindical. Entonces, es un salto o un avance, ¿no?, en el marco de la negociación, de manera que los protocolos lo tienen que tener todas las empresas, a su vez aquellas que voluntariamente u obligatoriamente por imperativo legal negocien un plan de igualdad, tiene que ser negociado en el seno de la comisión negociadora del plan de igualdad. Bueno, pero tenemos un problema, vamos a situarnos. ¿Y cuál es el problema en el que tenemos que ahondar? Además de adaptar el Estado, en este caso la Administración General del Estado, el convenio de la OIT y adaptar la normativa, para ello tiene un plazo de 1 año desde que lo ratificó. Además, lo que va a conllevar es introducir unos cambios en los protocolos que tenemos en vigor para adaptarlos precisamente a este nuevo convenio y a esta nueva normativa. ¿En qué consisten estos cambios? Bueno, pues en algo muy importante. Primero, el alcance. Los protocolos lo que hacían era actuar como una herramienta, es decir, procedimentar una situación para facilitar el realizar o interponer una denuncia o una queja cuando una persona supuestamente cree que puede estar siendo víctima de una situación de acoso. Pero hasta ahora los dos acosos que la norma obliga a protocolizar son el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Pero claro, tenemos más acosos, el acoso discriminatorio, el acoso laboral. ¿Qué pasaba con ellos? Bueno, pues voluntariamente el protocolo en sí se puede extender a todas las tutelas ante cualquier vulneración o cualquier acoso, lo cual es muy importante que lo tengamos en cuenta por un motivo fundamental, porque si una persona víctima activa un procedimiento porque cree que está viviendo una situación de acoso y en la empresa hay implantados más procedimientos, la víctima no sabe calificar su situación, no sabe si es un acoso porque es mujer,
por razón de sexo, no sabe si es un acoso laboral general, si además de que es mujer está discapacitada, un acoso discriminatorio. Es decir, la víctima no podemos revictimizarla, de manera que es importante que exista un procedimiento común, una herramienta común para poner a disposición de todas las personas trabajadoras y que sea durante el proceso de investigación de esa denuncia o esa queja cuando se derive al órgano interno de la empresa que pueda realizar esa investigación y pueda resolver y finalizar, sobre todo, con una conclusión, confirmar o no la denuncia y evitar que se produzca un daño en la salud emocional de esa persona que ha denunciado o a su vez un daño colectivo, porque pensemos que si hay una persona que acosa, normalmente no hay una víctima, puede haber más víctimas y habrá habido más víctimas probablemente, con lo cual el daño se convierte en un daño colectivo y lo que estamos haciendo es prevenir y actuar ante una situación de riesgo en un entorno de trabajo. De manera que actuamos desde la prevención de riesgos laborales, evitamos que se produzca un daño, una contingencia profesional con las consecuencias que puede derivar para la tutela de la persona víctima, de otras posibles víctimas o a su vez la responsabilidad por inactuación de la empresa. Bueno, ¿qué tenemos que tener ahora en cuenta a partir de todo este cambio normativo que nos va a venir encima? Sobre todo el alcance. Se extiende la tutela de los procedimientos no solo al trabajo dentro de la empresa, sino aquella situación que existe ese riesgo de acoso tanto dentro como fuera del lugar de trabajo. Cuando la persona se desplaza, cuando la persona está desplazada en otra localidad por motivos de trabajo, al ir o venir de casa al trabajo, lo que era comúnmente denominado el itinere, porque no nos olvidemos que un acoso en el ámbito laboral se califica como una contingencia profesional, un accidente de trabajo, con la tutela y la protección y a su vez el riesgo de sanciones por incumplimiento que ello conlleva por ausencia probablemente de medidas preventivas y haber evitado el daño en caso de haber actuado cuando se detectaron los indicios de que podía alguien estar siendo víctima de acoso. Por tanto, tenemos un alcance mucho mayor. Además, se extiende a más personas, no solamente a las trabajadoras de la empresa o trabajadores, sino que se extiende a personas que estén participando en procesos de selección de personal, a personas que se estén formando, incluso a personas voluntarias que ejercen actividades de voluntariado, por tanto, que no están vinculadas a una relación laboral. De forma que la extensión y la tutela es mucho mayor, el alcance es mucho mayor, esto nos va a llevar a revisar aquellos procedimientos que tengamos implantados. Bueno, pero da un paso más allá y es que estamos en este momento pendientes de que se desarrolle a nivel normativo la directiva de los canales de cumplimiento, porque sabemos que España está fuera ya del plazo que marcó la Unión Europea para desarrollar e implantar, o sea, transponer la directiva y estamos ahí. ¿Y qué sucede con las empresas? Pues que tiene que existir un canal común para que las personas puedan utilizarlo, ese canal, para denuncias, entre ellas para el acoso. Bueno, ¿a qué nos lleva todo esto? A confluir, a que tenemos una dificultad que vamos a tener que afrontar desde todos los foros posibles. Si la empresa que tenga un canal de cumplimiento obligada a ello, tenga más de 50 personas en plantilla, vale, el canal le va a servir para activar un protocolo de acoso. Pero como la empresa sea pequeñita, o sea, mayormente es el tejido empresarial en España, como en otros países, en ese macro tejido empresarial, que son microempresas la gran mayoría, y donde sobre todo las mujeres somos donde trabajamos en sectores como servicios u hostelería, donde tenemos un menor número de personas en plantilla, ¿a dónde acudimos a activar un protocolo? ¿Quién va a instruir o a investigar esa denuncia? ¿Y cómo se nos asegura, o sea, la seguridad jurídica, la objetividad, la confidencialidad, la presunción de inocencia en caso de que exista una denuncia hacia alguien? A su vez, la diligencia, la celeridad, la fiabilidad. Todas esas garantías que tiene que tener un procedimiento en una empresa pequeña es muy difícil de cumplir. De ahí que se está trabajando desde muchos foros en llevar la protección a todas las personas que trabajan y sobre todo a las microorganizaciones para poder desarrollar un procedimiento sencillo que facilite la protección de la víctima, que la proteja frente a represalias, califique finalmente su situación y a día de hoy llevando la investigación o la instrucción a una persona profesional externa. Es decir, se abre un abanico de especialidad muy concreta para que
los profesionales del área jurídica puedan investigar esas situaciones denunciadas, puedan emitir un informe y que sea la empresa la que actúe en consecuencia a la resolución que ha dado ese profesional en ese expediente. Bueno, esa es la línea que se está llevando a día de hoy desde, en concreto, el Consejo de Colegios de Abogados Sociales de España está llevando una gran campaña de información y formación a los profesionales. Se está llevando esta misma línea desde Unión Profesional de España a todos los consejos de colegios profesionales de España con la intención de formar, informar, dar herramientas, aportar contenido, facilitar la elaboración de protocolos, sobre todo protocolos serios y fiables y que sean unas buenas herramientas para proteger a la víctima y a su vez que la empresa pueda dar cumplimiento a todas sus obligaciones. Bueno, dentro de este marco, ¿a qué nos lleva? Bueno, nos lleva a que desde muchas organizaciones profesionales como Woman estamos preocupadas, ¿no? Por tanto fundaciones como asociaciones o entidades sin ánimo de lucro, muy preocupadas por dar esta especial protección. Que las empresas cumplan la normativa. Lo primero es tener un procedimiento. Que no sirve todo copio-pego. Estamos acostumbrados muchas veces a descargar un procedimiento que es genérico, que está en una página de internet y que pensemos que es nuestro. No, no es nuestro, tenemos que hacerlo nuestro porque todo tenemos que adaptarlo, porque situémonos nada más. El área de acoso que estamos viendo tiene una connotación muy importante y hablamos de que se incardina dentro del ámbito del derecho laboral. El derecho laboral se regula por normativa y mayormente por convenios colectivos y muchos convenios colectivos incorporan materias de acoso en su regulación. Por tanto, no es lo mismo el convenio colectivo de un sector X que el de otro, donde probablemente el convenio recoja especialidades para ese sector y que tenemos que tenerlas en cuenta en nuestros protocolos. Por tanto, el protocolo es único para cada empresa, adaptado a su situación, a su necesidad. Simplemente, imaginemos una empresa grande, una empresa de más de 250 personas en plantilla. Evidentemente no es lo mismo que una empresa de 50 o de 40 o de 10, porque además una empresa grande tiene medios humanos y materiales para poder llevar adelante todo un procedimiento. Puede designar a nivel interno un grupo de personas que investiguen, puede optar por una comisión externa, un profesional externo que investigue, o una comisión mixta en la que incorpora a esas personas a nivel interno de la empresa con alguien profesional que apoye esa investigación. ¿Para qué? Para llegar a una resolución de confirmar o no la denuncia y poder establecer las medidas que procedan a cada caso, que podrán ser disciplinarias si se confirma un acoso, podrán ser de apoyo a la víctima, podrán ser incluso de perdón, es decir, medidas muchas veces incluso educativas o de corrección, porque lo que va a llevarnos es a dos situaciones. Confirmemos o no un acoso, la empresa va a tener que actuar. Si hemos confirmado el acoso ante una persona, va a actuar por la vía disciplinaria, derecho laboral, va a sancionar, la sanción más grave es el despido, pero va a aplicar convenio colectivo. Una vez que hemos despedido o sacado el riesgo de acoso de nuestra empresa, tenemos un problema dentro, porque esa persona ha estado ahí durante muchísimo tiempo y ha generado un problema de clima muchas veces, o de tensión, o de mal ambiente en el trabajo, con lo cual tendremos que recomponer esa situación que se creó durante muchísimo tiempo para, sobre todo con el objetivo final de proteger la salud emocional de las personas que trabajan en ese espacio de tiempo y que han convivido con una situación grave en la que alguien estaba siendo víctima de acoso y ha estado en un entorno tóxico, por decirlo de alguna manera. De manera que tenemos mucha actuación que hacer, muchísima especial atención a las pequeñas empresas, donde mayormente las mujeres es donde trabajan, donde además si el área donde trabajan o la ciudad o la localidad es más pequeña, es más difícil dejar un trabajo, es más difícil denunciar porque está sometida esa persona a una presión social y muchas veces familiar, de forma que entendemos que la mayor tutela que tenemos que prestar a día de hoy es acompañar a desarrollar estos procedimientos, a desarrollar las investigaciones, a acompañar a las empresas a que finalmente acaben con un proceso claro, objetivo y en el que todas las personas vean resueltas sus necesidades. La víctima protegida, a su vez, la persona denunciada también, porque no siempre todas las denuncias son acoso. Muchas veces las personas activan un protocolo pensando que están siendo víctimas de un acoso y al final es un conflicto y que
tenemos que resolverlo en el marco de la empresa. De manera que buenos procedimientos adaptados a cada empresa, adaptados a las situaciones de las empresas. No es lo mismo una pequeña que una grande. Una empresa con muchos centros de trabajo, pero pequeño número de plantilla en cada uno de ellos, empresas con mucho volumen de personas trabajadoras, es decir, cada protocolo adaptado a cada situación. Y no nos olvidemos que hay profesionales especializados en esta materia que van a ayudar y a tutelar todo el proceso para llegar a resolver al final esa investigación que permita confirmar o rechazar los indicios que se han incluido en una denuncia. Y bueno, yo creo que con esta explicación podemos avanzar a comentar lo que queráis y quedo a total disposición para, bueno, para cualquier crítica, comentario, pregunta, lo que consideréis. Pues antes de que participen el resto de las personas que nos acompañan, María Ángeles, a mí me gustaría abundar en dos temas que voy a intentar, bueno, dejarlo un poquillo más claro en dos cuestiones súper importantes que de todas las que has dicho que son brillantes como siempre, dos me parecen muy interesantes por toda la trascendencia que lleva. Una es el canal de denuncias, que bueno, si quieres luego lo abordamos de manera más concreta, pero sí que me interesa mucho que compartamos, no sé si lo que pensarán las personas que nos acompañan, pero justo es ese debate, esa delgada línea que hay entre acoso, incidente, conflicto, ¿no? Cómo mezclamos, ¿no? Y en temas, ya sabes, específicamente de acoso sexual o por razón de sexo, al margen de lo que es el acoso laboral o cualquier tipo de cuestión que pudiera estar alrededor del concepto de violencia en el trabajo, que no deja de ser violencia en el trabajo. Bueno, pues en tu experiencia, ¿no? ¿Cómo estas cuestiones, siendo tú además un referente en materia de negociación, interviniendo en empresas grandes a nivel nacional desde hace tanto tiempo y con ese bagaje profesional que tienes, ¿cómo suelen las empresas responder a estas cuestiones, ¿no? Cuando no queda claro, ¿no? Si ha habido acoso, no ha habido acoso, o es un conflicto o un incidente puntual por una cuestión que la empresa ha provocado, imagínate un ERTE, una movilidad, una cuestión. Cuéntanos un poco desde la experiencia. Bueno, yo os puedo comentar que para mí lo más importante es tener estas situaciones, ¿no? ¿Cómo las viven las empresas? Vamos, lo primero que la viven como una situación complicada, ¿no? En el momento en que se activa un procedimiento hay un problema, existe un problema. Ya sea que se confirme o no, pero hay un problema, alguien denuncia algo y desde luego hay que actuar. De manera que tenemos una obligación, de cumplimiento normativo, sobre todo de proteger a nuestra plantilla trabajadora y evitar que exista un daño a la salud. Estamos volcados directamente en una situación de prevención de riesgos laborales, con independencia de que no sea un riesgo físico, químico, es un riesgo psicosocial. Hay diferencias muy sustanciales según esas denuncias en qué consisten, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Yo le llamo el adjetivo. El acoso sexual tiene un objetivo concreto, es que la persona tiene una intención de obtener favores sexuales de alguien, de manera que es fácil identificar. Y simplemente ya el hecho de que lo intente ya se considera muy grave, como para actuar y calificar ese acoso. De manera que es muy importante que las personas sepan lo que no pueden hacer. Es decir, lo que no pueden es utilizar el entorno de trabajo para obtener o intentar obtener un favor sexual de alguien, y menos aprovechar su posicionamiento, a lo mejor de jerarquía o de poder en la organización para ello. Bueno, eso está claro a día de hoy, que con un solo hecho ya se califica como algo muy grave y ya se puede actuar sobre ello. Vale, pero hay líneas muy débiles, como bien decías, sobre otro tipo de acosos o de situaciones, ¿no? El acoso por razón de sexo quizás también es fácil de ver, porque está muy enfocado ese calificativo a aquellas situaciones que provienen de la utilización de un derecho de conciliación mayormente, ¿no? Las mujeres incorporando una baja maternal, piden una reducción de jornada, una concreción, y cuando se reincorporan al entorno de trabajo, alguien considera que eso no está bien, que, bueno, por decirlo de alguna manera, que son unas vagas, ¿vale? Una cosa así, y que, bueno, que no quieren compartir espacio con ellas, y lo que generan es una estrategia de acoso, o sea, una estrategia para intentar que esa persona acabe saliendo del entorno de trabajo. Claro, esa estrategia requiere tiempo. Es decir, un hecho puntual, como bien has dicho, es un hecho puntual, es amonestable, aunque sea incluso un hecho puntual discriminatorio, o un insulto muy grave, salvo que sea un acoso sexual, pero
tiene que haber intención de obtener favores sexuales, es decir, es muy concreta la intención, o sea, ya no es abuso, sino es intención directa. En el resto requiere una continuidad. A día de hoy la jurisprudencia española requiere que para que ese hecho se considere grave y sea muy grave, debe ser continuo en el tiempo y al margen de que tenga una intención, sea susceptible de causar un daño a la salud. De forma que si a mí en un momento determinado, en un conflicto, imaginemos, alguien me insulta y me insulta pues bajo un prisma de delito de odio, no sé, negra, no sé, cualquier cosa, estoy pensando en algo así exagerado, ¿no? Vale, es sancionable y amonestable, pero no es un acoso, porque esa gravedad le falta, es decir, tiene que existir una serie de patrones o indicadores para confirmar que eso se califica como un acoso. Y eso a veces es difícil de entender, por eso es muy necesaria la formación y la información a todas las plantillas. Conflictos tenemos continuamente en el ámbito social, en el ámbito laboral y en el ámbito de la familia. Y no siempre tenemos feeling o buen feeling con todo el mundo. Vamos a trabajar, es decir, a prestar un trabajo a cambio de un salario. De manera que no se pretende que las personas que comparten un espacio de trabajo sean amigas. O sea, habrá gente que sí y habrá gente que no. Y habrá personas que no encajan también por características o por su personalidad unas con otras. Pero eso no significa que exista un acoso. De forma que a día de hoy el término se ha banalizado. Todo parece acoso. No, el acoso requiere unas características muy concretas. Por ello, los protocolos, a través de las herramientas complementarias que lo desarrollan, que suelen ser unos checklists, facilitan la resolución de la denuncia y, sobre todo, clarifican la situación y van a aconsejar cómo actuar para evitar que se produzca un daño final, para resolver si realmente hay un acoso, sacar del entorno el riesgo, es decir, la persona que acosa, y proteger a la víctima o a otras posibles víctimas de esa situación. Pero insisto, también pasan situaciones de que yo me creo víctima, es decir, a mí todo me pasa y me parece que todo el mundo me acosa. Bueno, eso existe. Y el que a mí todo el mundo me acose y yo me sienta así, no quiere decir que objetivamente exista un acoso. De ahí la importancia quizás de este tipo de jornadas de informar. Antes de nada, ¿qué es un acoso? ¿En qué consiste? ¿Cuándo se va a dar? Requiere hechos muy graves entre personas desiguales, es decir, que no haya equilibrio entre una persona y otra, que no es jerarquía. Yo puedo acosar a un compañero en tramo horizontal, un compañero de mesa, y no soy superior jerárquico, sino que yo me creo más. Por tanto, me creo con ese poder de que lo que yo hago, lo que yo actúe, a su vez la otra persona lo va a asumir como un mandato y voy a tener más peso sobre ella, y puedo ser porque lleve mucha antigüedad en la empresa, porque tenga muy buenas relaciones, es decir, mi empoderamiento me lo auto-otorgo yo, acosadora, y siempre lo canalizo sobre alguien más vulnerable, que puede ser otra persona incluso de mi mismo rango, con lo cual no nos confundamos, no siempre el acoso es jerárquico de un superior a un inferior, sino que a veces es incluso de un inferior a un superior. La persona se cree más y ejerce un poder, o intenta ejercer un poder de control sobre otra para intentar que se vaya, es decir, no la quiere en el entorno. Y eso requiere tiempo. O sea, los hechos requieren reiteración y continuidad. Por eso que a día de hoy, para que un acoso se califique como tal, esos hechos tienen que ser muy graves y realmente generar ese riesgo en la salud de la persona. Porque, insisto, una situación puntual es un cabreo. A mí, si alguien me insulta, me cabrearé, pero no me genera un daño a la salud, ni susceptible de generar un daño a la salud. Aunque yo me sienta mal, bueno, lo que va a actuar el procedimiento, aunque al final no sea un acoso, la calificación, cuando la persona la activa y se determina que es un conflicto, o incluso una conducta inapropiada. Es decir, hay personas que en su entorno de trabajo lideran insultando, y no es hacia nadie concreto, sino que su forma de actuar común a día de hoy es intolerable ese comportamiento, y nadie tiene que aguantarlo en un entorno de trabajo, pero de ahí a que sea un acoso hay una gran distancia. Por tanto, las personas tienen que conocer qué es y qué no es, o qué puede ser y qué no es, para que cuando se active el procedimiento, pues realmente tenga el efecto deseado. ¿Qué va a pasar si yo estoy viviendo una situación que yo creo que es de acoso, aunque no haya pasado mucho tiempo? Es importante activar protocolos porque va a permitir frenar el riesgo y actuar sobre la persona que está produciendo ese riesgo. Lo que no quiere decir que a lo mejor estamos en fase de conflicto, y aunque sea un conflicto, si no se actúa sobre él, se convierte en crónico. De ahí que
también el protocolo tenga una labor preventiva importante para poder evitar sobre todo cualquier riesgo de daño a la salud de cualquier persona. Porque situémonos, si yo me considero más que alguien que está en mi entorno y de repente esa persona se va, lo he logrado, cada vez me voy a empoderar más. Y cuando tenga en mi entorno a alguien similar, más vulnerable, voy a actuar de la misma manera porque he obtenido un éxito sobre una actuación. De manera que el acoso en sí es un comportamiento grave, muy grave, entre personas en desequilibrio, es decir, que no significa jerarquía, sino alguien que se cree más y alguien que se cree más vulnerable o es más vulnerable, y lo que utiliza esa persona es esa capacidad que tiene para intentar ejercer sobre el otro ese daño. Eso es lo que tiene que frenar la herramienta que es el protocolo. Al final, lo que hace es ordenar qué hacer, cómo resolverlo para volver a recolocar en el lugar anterior a que sucedían esos hechos todas las relaciones laborales en la empresa. Entonces, pensemos, no es lo mismo una gran empresa que una empresa pequeñita. No es lo mismo que detectemos un conflicto en una empresa, aunque haya entrado por una activación de un protocolo, pero al final sea un conflicto donde dos personas de manera concreta no pueden estar juntas porque no se soportan. Bueno, si es una empresa grande la puedo mover y cambiar de lugar, pero en una empresa pequeña es muy difícil. En una administración es muy difícil porque no hay esa movilidad. De manera que tenemos que adaptar cada procedimiento a cada realidad de cada empresa porque será cuando realmente funcionen bien. O sea, no nos sirve el copio-pego, ¿no? Bueno, además son negociados, de manera que en el momento que existe RLT tenemos que negociarlo con nuestros comités, con nuestros delegados o delegadas de personal y, claro, esa adaptación se necesita ser consciente de que recoge unos plazos al final del procedimiento, que recoge unos conceptos, un procedimiento que se inicia con una denuncia, definiendo un canal, definiendo quién va a investigar, si es una investigación interna, externa o mixta, en qué plazo se va a investigar, quién va a resolver, quién va a comunicar y cómo. ¿Y quién va a poder actuar? Es la empresa la que va a poder actuar, con independencia de que haya un procedimiento o no. De manera que al final un protocolo ordena las cosas. Claro, si yo me autoordeno en mi empresa y lo negocio, será un protocolo adaptado. Si yo copio el protocolo de una empresa grande y lo meto en la mía, pues evidentemente no tiene nada que ver. De manera que no es igual un protocolo para una empresa que tiene 20 centros en toda España, dispersos a nivel geográfico, a una empresa que tiene 2 centros pequeñitos o un centro de trabajo muy grande. Bueno, pues eso es lo que tenemos que, como profesionales, actuar y asesorar. ¿Cuál es la mejor herramienta para conseguir un objetivo? Proteger a las personas trabajadoras ante un riesgo que es cualquiera de los acosos, especialmente el sexual y el por razón de sexo, por la gravedad y la afectación sobre las mujeres, y además que a día de hoy se califica violencia de género en virtud del Convenio de Estambul. De manera que la gravedad ya, el que solamente haya un hecho calificable como indicio de acoso sexual es sumamente grave, pero también hay otros acosos y hay conflictos, de manera que, y hay conductas inapropiadas. Es una buena herramienta para evitar que al final se produzca un daño y poder actuar de manera preventiva en las fases iniciales de un posible incluso conflicto, ¿no? Muchísimas gracias, María Ángeles. Yo no sé si, Lucía, como tengo la cámara y te veo, no sé si quieres intervenir. Hola, Lucía. Hola Ángeles, ¿qué tal? ¿Qué tal, María? A ver, yo que también estoy inmersa en este tipo de contenidos, tanto a nivel de formación como a nivel, bueno, intervención en distintas empresas, yo me encuentro con que hay empresas que en el protocolo, lo que es la comisión o el comité técnico que va a instruir la situación denunciada, a veces en el mismo protocolo ya ponen nombres y apellidos de las personas y su puesto en la empresa que van a formar parte del comité. Y en otros, en cambio, dicen que se formará en el momento en que se dé la situación. Según tu punto de vista, ¿qué es lo mejor? Bueno, lo mejor, en el momento en que yo protocolizo, no tengo por qué designar en ese momento, lo que sí que acto seguido de que haga el protocolo tengo que designar. Y tengo que dar a conocer a todo el mundo quiénes son las personas designadas. Esto es evidente, porque a quién pueden acudir, o sea, qué canal tienen de acceso y a quién pueden acudir para activar el procedimiento o para asesorarse. Pero además hay un problema, y es que tengo que formarlas. Si yo designo dentro del protocolo una serie de personas que van a investigar, lo que tendrás que darles formación. Por eso muchas veces no va en el propio protocolo esas designaciones, van en un acta posterior de reunión de la comisión negociadora, porque además tienen que llevar de manera
urgente o inmediata una formación unida. Es extraño, ¿no?, que a nivel empresa, o sea, bueno, y Audi también lo sabéis habitualmente, haya gente formada en esta materia, y la formación para investigar es compleja, no es una cosa sencilla, aunque funciona, como decía la ley, como un buen padre de familia, es muy lógica, pero bueno, es muy lógica, pero hay que hacerlo, hay que realizarlo. Entonces, una buena herramienta con unos checks unidos a ese protocolo van a facilitar una resolución, o sea, te va ayudando a seguir los pasos para una resolución, ¿no?, favorable o no, pero para una resolución del expediente, que es el objetivo final, un procedimiento interno. Entonces, se puede hacer de cualquiera de las dos maneras, o ya designando en el propio protocolo a quienes son, pero dándoles formación de manera inmediata, o bien, una vez firmado el protocolo, a través de un acta, designar a quienes van a formar parte. ¿Qué es importante? Designar a suplentes. Cuando se crea una empresa de determinado volumen y se crea una comisión interna que va a investigar, claro, hay que tener muy claro a quién nombramos, a una persona sola o a un grupo de 2 o de 3. Bueno, porque una persona sola es un peso muy fuerte tener que investigar, de manera que es más común nombrar a más de una persona. ¿Y por qué es importante que sea un nombre impar? Pues porque a veces no hay consenso en una resolución, y el consenso es importante para poder actuar de manera inmediata, ¿no?, sobre una situación o un hecho, de manera que el demorarlo con un no consenso, una resolución, complica la situación, y a veces puede realmente producirse un daño en el medio de todo ese procedimiento. O sea, va contra la agilidad o el principio de eficacia. Por eso es importante que, si no es una persona, al menos sean 3, para que pueda existir un grupo de trabajo interno que al final confirme o rechace los indicios denunciados en ese proceso inicial de denuncia o de queja, y llega a una resolución. ¿Qué es importante de un buen protocolo? Que se resuelve dentro, ¿no? Es decir, que dentro de la organización existe un procedimiento a disposición de todas las personas, tanto internas como externas, personas trabajadoras por cuenta ajena, personas que compartan un espacio de trabajo, subcontratas, aquella persona que perciba que puede haber un riesgo de un acoso, lo puede activar. Entonces, es importante difundir quiénes, a dónde acudir, cuál es el canal, a quién puede acudir, a qué personas puede llegar, y eso, claro, hay que hacerlo a través de canales, o bien canales internos, no intranets, porque si es una intranet no llega a las personas externas, a través de webs, a través de dípticos, es decir, hay que dar la mayor difusión a ese procedimiento. Entonces, hoy yo que estoy viendo que es complicado, ¿no?, investigar desde dentro, que aunque se designen personas, ya sea en el protocolo, ya sea en un acta posterior, que se designen suplentes siempre, porque la activación es inmediata, y a veces esas personas designadas pues están de vacaciones, están de baja, es decir, y requiere ya juntarse. De manera que es importante, cuando hay un grupo de trabajo interno para investigar, que vayan titulares y suplentes y darles formación inmediata, para que en caso de que se active el protocolo de manera súper ágil, se pongan en marcha a empezar el proceso de investigación. Pero también es interesante, quizás a día de hoy, que muchas empresas que tenían estos canales internos están viendo que les es complejo, que al final se involucran con personas compañeras de trabajo, aunque haya una posibilidad de que haya una persona suplente, cuando alguien está muy próximo, evidentemente yo no soy objetiva si es mi compañero al que han denunciado y estoy en la mesa de al lado, ¿no?, que no pueda actuar. Pero es que en muchas empresas pequeñas eso sucede continuamente, todo el mundo se conoce, de manera que la fórmula mixta es quizás la más adecuada. Casos sencillos donde ya al dar lectura a la denuncia se ve que no va a ser un acoso, sino una actuación inadecuada, puede servir una comisión interna. Casos más complejos, a día de hoy se están llevando a profesionales externos que con toda la objetividad y profesionalidad puedan realmente hacer esa tarea, y pues sin ningún incumplimiento de ninguna de las garantías, y con la máxima agilidad y protección tanto de la víctima como de la persona denunciada, o sea, con las máximas garantías en todo el proceso. Quizás es la línea para mí hoy más adecuada, ¿no? Cuando yo soy una empresa pequeña y no tengo capacidad, lo mejor es externalizarlo. Incluso siendo una empresa grande, si no tengo tanto conocimiento para algo complejo, pues también externalizarlo y ser consciente de nuestras limitaciones. No somos especialistas en todo, pero hay especialistas en muchas cosas que nos pueden ayudar a llevar a buen puerto una investigación. Y qué mejor que una buena herramienta interna, que las personas, al final, si eso no le soluciona, va a acudir a una vía externa. En cualquier momento puede acudir a un juzgado de lo social, a un juzgado de lo penal, a un procedimiento administrativo, a inspección de trabajo. Pero al final, por mucho que acudamos a un juzgado y por mucho que tengamos una sentencia favorable, finalmente pensemos,
y vuelvo a trabajar en mi puesto de trabajo con una sentencia favorable y al día siguiente, ¿cómo me enfrento a ello? Es decir, lo mejor es un procedimiento interno eficaz y adaptado a cada empresa. Es mi punto de vista, Lucía. No sé si compartes esa... Sí, lo comparto totalmente. Lo que pasa es que estoy intentando, ya que no veo que la gente no interviene, yo que como tengo oportunidad de ver lo que sienten y los impulsos que hay en las empresas, las dudas que surgen, pues un poco para que extender esas dudas a la gente que nos está escuchando y que teniendo a alguien como tú que la pueda resolver para todo el mundo. Otra de las dudas que suele surgir en este tipo de formaciones, que al final es el EPI que hay en materia de acoso, ¿no? Es la formación, la información y la sensibilización a las plantillas, tanto por parte de la parte empresarial como por la parte de trabajadores y trabajadoras, es si, aunque la normativa indica que la empresa debe trasladar tanto la formación, la sensibilización y promover una cultura de acoso cero y tener un procedimiento y un protocolo y demás, al final van al día a día y dicen, bueno, vamos a ver, ¿esa formación es obligatoria o no? ¿Tengo que asistir o no? Te hacen Vale, preguntas de este tipo. correcto. Vale, Vamos a ver. solo una interrupción. Lucía, lo que decías antes, lo que preguntabas también de los grupos y los requisitos que tenían que tener las comisiones, si se creaban antes o después, la respuesta tan brillante que nos ha regalado María Ángeles, para mí también es importante que sean multidisciplinares los perfiles, más que las personas que estén puestas, los cargos y demás. Sí que es verdad que haya una representación de la empresa, desde prevención, dirección, perfil técnico, es decir, que por supuesto sea impar por una cuestión matemática de que luego se pueda resolver el conflicto, pero que sí que sean perfiles diferentes, porque si vamos todos recursos humanos juntos o vamos toda la comisión directiva, no vamos a resolver nada. Entonces es importante que a la hora de asesorar y de trasladar a las empresas cómo podrían hacerlo, ¿no? En un proceso de asesoramiento o consultoría, sí que es bueno que las empresas sepan que cuanto más plurales sean, y sobre todo el perfil de prevención de riesgos laborales, que no se nos olvide, porque realmente estamos hablando de un riesgo en el entorno profesional y no se nos puede olvidar. Disculpa, solo era eso. No, yo lo comparto, Audit. Es más, lo habitual a día de hoy es que haya una persona de representación de la empresa y una representación de la parte social y una persona técnica. Da igual que sea una persona técnica en prevención, que sea una entidad externa, un servicio de prevención ajeno, que sea un profesional externo, es decir, alguien externo con formación necesaria y suficiente para poder llevar adelante esta materia. Pero a veces los perfiles que se buscan, yo insisto en que se definan esos perfiles cuando se crean comisiones internas, que normalmente van designadas esas comisiones de igualdad, ¿no? Son quienes deciden quién forma parte. Yo me inclino siempre a que no sean puestos directivos. Incluso que no se busque a las personas por su cargo sindical o qué sindicato es mayoritario o no, porque lo que tiene que ser es alguien que produzca una buena sinergia, gente de confianza y que lo que interesa es que van a abrirse las personas que denuncian a ellas. Entonces, esos perfiles son los necesarios, personas con unas características concretas a nivel individual, tengan o no tengan título, porque al final es un procedimiento que van a aprender, ¿no? Y sobre todo que no se confunda, que tú eres la directora de recursos humanos, ¿qué problema hay? Que tiene todo el conocimiento de toda la plantilla, de los historiales de altas, de bajas, de todo lo que ha habido, ¿no? De conflictos, de sanciones, de, yo qué sé, 20.000 cosas. No es objetiva. Por tanto, no puede ser objetiva, está metida realmente en ese mundo de gestión. Y determinados puestos tampoco, porque tienen poder de decisión o de dirección. Yo me inclino más a perfiles humanos, normales, que se les dé la formación necesaria y que al final lo que tienen que actuar es bajo una lógica, un proceso aprendido, desarrollar ese proceso y resolver. Insisto, el término buen padre de familia o buena madre de familia, que sería a día de hoy por la aplicación de género, me parece lo adecuado, ¿no? ¿Cómo resolveríamos una situación así en casa? Pues eso quizás es el perfil que mejor está funcionando y a su vez es el más objetivo y en aquel que más creen las personas que denuncian, porque no dejan de ser gente que inspira confianza. Y hay determinados puestos o cargos que no inspiran confianza, ¿no? Eso también es importante, porque nos dirigimos...
Claro, nos dirigimos realmente a una persona que va a denunciar, a una persona en un momento vulnerable, con lo cual tenemos que ofrecer las mayores garantías en la facilitación de ese proceso. ¿Y qué diferencia hay? Que así como la Comisión de Igualdad requiere estar legitimado, es decir, ambas partes de una negociación tienen que estar en esa mesa porque ostentan la legitimación necesaria, la parte social por haber sido elegida en un proceso electoral, ¿no? y tener determinados porcentajes de representación, la empresa por designación o mandato a las personas que ponen la mesa en paridad. Las comisiones de acoso no. La comisión de acoso es una comisión de investigación creada, es un órgano que se crea para proceder a aplicar el protocolo. Ni tiene que ser paritario, ni tiene que estar formado de ambas partes, ni tienen que ser personas legitimadas, sino que es personas designadas a las que se les da formación y acometen una función que es llevar adelante un procedimiento de investigación o de instrucción para resolver a través de un informe esa situación y proponer la adopción de medidas a la empresa. La empresa es quien pone en marcha las medidas, ya sean correctoras, disciplinarias, es decir, de apoyo, de formación. Esas medidas las acomete la empresa. Quien investiga emite un informe y resuelve y propone a la empresa actuar. Eso es, pues, quizás es la gran diferencia, ¿no? Una comisión de igualdad es negociadora y normalmente designa a personas que forman parte de esa comisión interna, pero en todo caso es la empresa la responsable, es la responsable de actuar, de prevenir y actuar y poner los medios, no es la comisión de igualdad. Al final me quedó pendiente la respuesta a qué se le dice tanto a la parte empresarial como a la parte de plantilla, cuando dice, bueno, vamos a ver, sí, la empresa tiene la obligación de formar, de no sé qué, pero yo convoco determinados cursos con formación, vamos a poner con personas formadoras externas, expertas en la materia. ¿Es obligatorio que estos cursos se den a toda la plantilla? ¿Es obligatorio por parte de las plantillas asistir? ¿Es diferente esa obligatoriedad y si es dentro o fuera de la jornada laboral? No es una pregunta exactamente mía, pero te estoy trasladando dudas que percibo que hay en la mayoría de las organizaciones. Y es posible que haya gente que esté aquí que también la haya surgido. Perdón, Lucía, vamos a ver, te comento mi planteamiento o mi análisis. Es obligatorio si es una medida pactada en un plan de igualdad. Es decir, en el plan de igualdad, cuando hay plan de igualdad, hay un área de acoso en donde se ha pactado una serie de medidas, entre ellas la formación a toda la plantilla o a media plantilla o a determinados rangos de la plantilla. Es derecho al final, es una obligación que yo asumo a través de un pacto colectivo en el que tengo que cumplirlo. Vale, hasta ahí sí. Ahora, la ley no exige tener formación en materia de acoso, evidentemente a nadie. Otra cosa es que haya productos que se vendan y se intenten colocar en las empresas una obligación. No, la obligación se ha asumido a través de un compromiso que suele ser el plan de igualdad, en el que además se pacta a quién se va a formar. Muchas veces en la vigencia de un plan, a veces a 4 años vista o 3 años, se establece un proceso de formación que va encadenado, es decir, en un primer año se va a formar a las comisiones negociadoras, al comité, yo que sé, a representantes de la empresa, en el siguiente a mandos intermedios, o se va a sensibilizar a toda la plantilla, pero son actuaciones que van dentro del plan donde se ha asumido un compromiso y ahí sí debo cumplir el compromiso, que no tiene nada que ver con la obligación de tener ese curso de igualdad. Es decir, va vinculado a un compromiso. ¿Qué pasa? Que si yo creo una comisión interna de investigación, tengo que darle formación. Es decir, yo no puedo crear algo sin ese conocimiento, si no lo tienen ya de origen. Y es muy raro que las personas que son designadas en una empresa tengan esta formación especializada. De ahí que el propio protocolo establece como medida preventiva dar formación a las personas que van a investigar. Pero vuelvo a lo mismo, son compromisos que se asumen dentro de todo el proceso. ¿Vale? Pero no es obligatorio formar a todo el mundo en esta materia. Es importante sensibilizar y dar a conocer el protocolo y el procedimiento a todo el mundo, pero no recibir formación obligatoria. Luego, aquí hay una pregunta, no sé si vamos, una pregunta, quizás una aportación de Ángeles. Dice que las comisiones de igualdad son paritarias. Sí, claro, las comisiones de igualdad son paritarias en cuanto al ámbito de negociación y al objetivo que tiene la comisión de igualdad, pero no tiene que ver la comisión de igualdad con la comisión investigadora o instructora de un procedimiento de acoso. Es un entorno diferente que se crea
y no tiene por qué crearse obligatoriamente, se puede crear o no, a efectos de llevar adelante la investigación. Además, esa figura de asesoría confidencial, que proviene de un término acuñado del protocolo de la Administración General del Estado, es una figura muy concreta, pero tiene un problema a día de hoy, y es que no está funcionando, ¿no? La realidad es esa, en los estudios que hacemos no funciona, porque vuelvo a lo mismo, es asesor confidencial, por ejemplo, en determinados supuestos que abre un procedimiento informal. El procedimiento informal, que era una antigua recomendación europea de hace un montón de años, a día de hoy equivale a una mediación, y la mediación está totalmente prohibida por el Convenio de Estambul para el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, de manera que hay muchos procedimientos en vigor que tienen grandes carencias o grandes lagunas que son copio-pego de muchos otros protocolos carentes quizás de rigor y carentes de seguridad. Es decir, si yo soy una víctima de acoso sexual, pensemos que España ratificó el Convenio de Estambul en el año 14, y el acoso sexual y el acoso por razón de sexo son violencia de género. De manera que en violencia de género hay un artículo, que es el 48 del Convenio de Estambul, que de manera expresa prohíbe la mediación, porque las personas no están en equilibrio. Si yo no estoy en equilibrio en una mediación, no puede existir mediación ni intermediación. Eso es un procedimiento informal. Fijaros, es un grave agravio a la víctima cuando es un caso de ese tipo. De manera que existen muchos procedimientos, requiere actualizarlos, revisarlos bajo un prisma jurídico, porque al final es muy común que termine en un juzgado. Es decir, si la persona no ve resuelta su satisfacción o lo que esperaba al haber activado el protocolo y no le resuelve como quiere, va a acabar en un juzgado. Y pensemos que en un caso de acoso sexual o por razón de sexo se calificaría como discriminación directa en virtud de la ley de igualdad, y como tal además se invierte la carga de la prueba, de manera que son procedimientos jurídicos que deben estar muy analizados, y que el copio-pego pues da lugar a inseguridades en la aplicación y a veces a graves riesgos, porque si se califica un acoso y no hemos actuado de manera diligente como se espera, ¿no?, de la responsabilidad que tiene una persona directiva en poner a disposición todos los medios necesarios para evitar un daño, hablamos de una contingencia profesional, pues evidentemente además de una sanción administrativa grave puede haber otra sanción, o sea, puede haber más sanciones por daños morales, es decir, puede haber un cúmulo de sanciones vinculadas a un hecho o a una inactuación o incluso a una negligencia o a una omisión de su responsabilidad de tutela de un bien jurídico protegido, como es la salud emocional o física de las personas trabajadoras. De manera que es una contingencia profesional, es un accidente de trabajo, si se califica como tal, y sabemos que quién es responsable en cascada de no haber hecho o no haber actuado como correspondía. Igual que si nos diéramos un golpe con un coche de empresa que no ha pasado la ITV, situémonos en esa posición, ¿no? Esa es la responsabilidad que está detrás. De ahí lo importante que es tener un buen procedimiento, que al final es el que va guiando pues qué hacer y cómo hacerlo, ¿no? Y contar con profesionales especializados en esta materia, que a día de hoy desde muchas asociaciones se está dando esta formación e información gratuita, que no tiene coste, pero sí se pone a disposición de todas las personas que quieran acudir a ella. A mí el tema de la formación, la verdad es que me preocupa, me inquieta, que ya no solamente en temas de acoso sexual o por razón de sexo específicamente, vinculados, como estábamos hablando, de los planes de igualdad y las comisiones de igualdad, sino ya en el origen de la elaboración del plan de igualdad. Estamos sentados con personas, estamos negociando planes de igualdad con personas que representan a entidades y representan a sindicatos y representan a empresas y no tienen esa formación de inicio, ¿no? Igual que les legitima y se pide legitimación a las representaciones legales de las personas trabajadoras para estar sentadas ahí, pues solicitamos a algunas personas también ese requisito previo y formal, que además viene en la ley, igual que viene en la ley, la recomendación de la formación o sensibilización en acoso sexual por razón de sexo a toda la plantilla. Sí que ¿no? que al final te inquieta, que te sientes con personas que no saben de qué están hablando y que luego sean esas personas las que además estén exigiendo que se hagan los protocolos conforme pues al modelo del ministerio o al modelo que ellos han convenido, o bien como entidad propia, como un sindicato individual, o bien, por ejemplo, el caso conocido que tenemos de comisiones y de UGT, que tienen incluso un protocolo en conjunto, ¿no? Y ahí sí que es verdad que como se parte de la negociación y ya tenemos que negociar absolutamente todo, se corta la personalización o la adaptación del protocolo convenido por ambos sindicatos representativos se para, porque como ellos ya lo han convenido el contenido,
como que cualquier cuestión que puedas tú abundar o puedas personalizar a la empresa parece que es intrascendente, ¿no? Nos vamos más a lo formal, ¿no? Hemos pasado de la intención de todo el mundo de lograr esa igualdad real entre las mujeres y los hombres en las organizaciones a, no, esto como lo hemos negociado, esto es lo que hay, ¿no? Y dejamos también de escuchar por esa parte, ¿no? Y para mí es importante que seamos conscientes, y por eso me gusta mucho que estés insistiendo, María Ángeles, en la necesidad de la formación, ya no solamente a que todo el mundo esté sensibilizado, sino que todo el mundo realmente conozca estas cuestiones. Es verdad que es una profesión, o sea, es una profesión, y que para ejercer como persona especialista en igualdad de oportunidades o en acoso, pues hay que formarse y bastante. También es verdad que la capacitación no puede ser solamente en un tema, sino que tienes que tener una dimensión un poco más holística, ¿no? De igualdad, de recursos humanos, de derecho del trabajo, de derecho administrativo incluso, ¿no? Pero es importante que no perdamos, en mi opinión, la necesidad, la obligación casi para ejercer esta profesión con todo el rigor y la dignidad de formarse específicamente en todas estas cuestiones. Es muy triste que cuando te sientes a negociar, y os habrá pasado a las personas que estáis negociando todos los días, ¿no? Que cuando quieres abundar un poco más y hacerlo más a la empresa, eso de quitar el cortar y pegar, de repente te das cuenta de que no puedes seguir una conversación profesional con ellos o con ellas porque realmente no saben de lo que estamos hablando, ¿no? Y eso es bastante triste. Yo no sé cuánto nos queda o cuántas horas de formación tenemos que hacer, María, para que esto sea ya una realidad. ¿Qué me recomiendas? ¿Cuántas horas de formación le decimos que tienen que hacer? No hay un mínimo de horas, ¿no? Yo creo que es lo que comentaba una compañera, ¿no? Que evidentemente la formación se da porque se incorpora dentro de las medidas del protocolo, no porque haya una ley que obliga a formar en esta materia, sino que se asume ese compromiso en el propio protocolo o en el plan de igualdad, en las acciones del plan. A partir de ahí, lógicamente, hay que cumplirlo, aunque sea conveniente formar a todo el mundo, ¿no? Por la materia que es y porque tiene un efecto doble, ya no solamente saber reconocer si existe o no un indicio de un acoso, sino cómo actuar en caso de que haya una situación alrededor que hay que denunciar, porque somos responsables de si está cometiendo un delito en nuestro entorno, y el acoso puede ser un delito. De manera que es muy importante formar o informar, pero no es un requisito obligatorio si no hay plan de igualdad, si no están medidas del plan, o si en el protocolo no hemos incorporado como actuación la formación, aunque sea conveniente, o sea, yo insisto, es conveniente, y no hay tampoco un tipo de formación concreta ni unas horas concretas. Habitualmente se adapta a cada empresa a los perfiles de las personas que van a asistir. No es lo mismo formar a unas personas elegidas en una comisión interna que no tienen ninguna formación de base y que a lo mejor cuesta más el acercar un conocimiento tan técnico, a lo contrario, es decir, al final es adaptada la formación a las personas que asisten para que sea más productiva o más provechosa, ¿no? Solo sabéis, igual que yo, como docentes en estas materias, que se adaptan los contenidos al foro que tienes en ese momento. ¿Qué es importante quizás? Bueno, estamos viendo aquí hay un protocolo del año 11, no sé si se refieren, Ángeles, al protocolo de la Administración General del Estado, que se renovó además, igual que el Plan de Igualdad, que sí, que lo puede haber, pero hay una nueva norma, ¿no? Y aparte desde ese protocolo, que hace ya muchos años de ellos, a día de hoy hay muchísima jurisprudencia en esta materia, hay mucha casuística y se están revisando todos los protocolos. Es más, desde que entró en vigor el Real Decreto 901, el 14 de enero del año 21, los protocolos tienen que llevar como mínimo una serie de contenidos incluidos en ellos que se recogen en el Real Decreto 901, de manera que o sí va a haber que revisar esos protocolos porque muchas veces no cumplen con esas necesidades o contenidos que recoge el Real Decreto 901. Ahora bien, no es lo mismo una entidad pública que una entidad privada. Una entidad pública tiene unas diferentes connotaciones a la hora de negociar o establecer mesas de negociación a una empresa privada, muy distinta. Se regula por diferentes normas y hablamos de derecho y derecho laboral. La legitimación de las personas que van a estar en una mesa que negocia este tipo de procedimientos no es la misma, y pensemos que el Real Decreto 901 no se aplica a la administración del Estado, a las administraciones públicas, sí a las empresas públicas, pero no a las administraciones, con lo cual, si una empresa privada tiene que adaptar un protocolo antiguo al 901 y tuvo un año para adaptarlo, desde que entró en vigor el 14 de enero hasta este año, hasta el 14 de enero del 22, una empresa pública no, porque no se regula por esa norma, no se excluye de aplicación, pero tiene otras. Es decir, también tiene recogido dentro de su texto refundido de la Ley Básica de Empleo Público
en la materia de acoso, de todos los acosos, donde se recoge incluso calificada como muy grave, ¿no? Y cómo se estructuran las mesas de negociación y según el ámbito de actuación de la entidad a la que se refiera. Es decir, es normativa laboral y legal, que es la base de todo el proceso. Si negociamos con alguien que no está legitimado, es nulo. Por tanto, de poco sirve haber llegado a un protocolo magnífico cuando al final el origen de la negociación no ha servido y tenemos que empezar de nuevo. Entonces, insisto, es un área jurídica especializada, con mucha información de muchos organismos. En concreto, está a disposición de todo el mundo, todo el trabajo que se elabora desde el Observatorio Vasco de Acoso y Discriminación, tanto herramientas compartidas por todos los miembros del equipo, multidisciplinares, como también comentaba Audit, que es muy importante, esa visión multidisciplinar, no solo de un área jurídica concreta, porque al final estamos compartiendo experiencias, conocimientos vinculados a una situación muy sensible y que la persona que lo sufre, evidentemente, con una serie de daños que en muchas ocasiones ya no tienen arreglo. Es decir, cuando hay una lesión emocional ya difícil de muchos años, es muy complicado curar esa situación, ¿no? Entonces, bueno, son temas muy sensibles y muy delicados, quizás de ahí la importancia de prevenir y de actuar. No sé si os puede servir un poco la experiencia, pero hay muchas herramientas a disposición de todo el mundo. En concreto, en esa página están, como en los propios ministerios. Sabemos que en la página institucional para las mujeres hay guías, hay modelos, pero bueno, guías y modelos adaptables a cada situación. No sirve el modelo para todo el mundo igual, ¿no? En contra de lo que a lo mejor están aconsejando determinados grupos del ámbito social. Pues muchísimas gracias. Son las 17:38. Como nos hemos retrasado en la entrada, nos estamos yendo un poquito en la salida. No sé si hay alguna persona que quiera intervenir o que tenga una última pregunta para nuestra invitada. En otro caso, bueno, pues nada. Lucía, muchísimas gracias a ti por haber también amenizado el debate y no hemos dejado a nuestra querida María Ángeles sola. Muchísimas gracias a las personas gracias Ana, que habéis intervenido, bueno, por el chat y que habéis asistido. Gracias por vuestro tiempo. Disculpad una vez más, de verdad, el lío. María Ángeles me quería matar. Yo quería morirme antes de que ella me matara, porque ha sido realmente estresante esta entrada. Perdonad de verdad. Y nada, muchísimas gracias. Nos volvemos a ver dentro de poco. Gracias a vosotras, Ángeles, Muchísimas a María gracias. Ángeles sobre todo. Gracias también a todas por asistir y a total disposición, de verdad, un placer. Y se solucionó lo del Zoom, así que aquí estamos y desde luego cuando queráis. Buena tarde a todas. Igualmente, Gracias. chao. Chao.